Buenas noches con todos los participantes en este masterclass denominado Factor de fricción en el movimiento de fluidos. Les doy la bienvenida a nombre de Instituto CERSA. Yo soy el ingeniero Wilson Romero, soy ingeniero hidráulico y bueno, voy a estar a cargo de este masterclass. Vamos a ver este factor de fricción, ¿no? que interviene en el cálculo de las pérdidas de carga en la parte de las tuberías, ¿ya? Entonces, voy a iniciar con la presentación. Siempre los investigadores, los ingenieros, ¿no? que se dedicaban a la construcción, tenían la curiosidad de investigar, ¿no? Cuál es el motivo de la pérdida de carga que sucedía, ¿no? Entonces, hay bastantes estudios, pero lo que queda documentado ya, diríamos, ¿no? Queda ya especificado en documentos, es esta ecuación de Chézy, que es en 1795, que es un ingeniero francés, que ya lo plasma, ¿no? O sea, encuentra una ecuación, ¿no? Una ecuación matemática para poder expresar estas pérdidas de carga que se producían, ¿ya? Previo a ello hay otros estudios, ¿no? Pero que no se podía determinar a través de ecuaciones, ¿ya? No lo podían establecer, ¿no? Se sabía que hay pérdida, ¿no? Se veía que había pérdidas de carga, pero no se podían establecer en ecuaciones, ¿no? Chézy es quien da el inicio, diríamos, pues la ecuación de Chézy es considerada como que el inicio, ¿no? De donde se parte toda, y Manning y todo se basan en esta ecuación, ¿no? Lógicamente que Chézy cuando determinó la ecuación no tuvo en cuenta todos los factores, ¿no? Porque luego eh, otros investigadores fueron incluyendo otros factores, ¿ya? No es completa esta ecuación, pero sin embargo nos ha servido para poder ya establecer otras ecuaciones mucho más completas, ¿no? Como ya incluyendo, por ejemplo, la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, la temperatura del fluido, ¿no? Del cual estamos conduciendo, ¿ya? Pero sin embargo ha sido de mucha validez, ¿no? Para otras investigaciones, ¿ya? Entonces, las primeras investigaciones que se realizaban en esto eran teniendo en cuenta la velocidad del fluido, ¿no? Las dimensiones del conducto que estaba transportando este fluido y la rugosidad de la pared del fluido que se sabía, ¿no? Que ya intervenía. Entonces, el trabajo aquí, ¿no? Era ya poder con esos factores construir la ecuación, ¿no? Una ecuación que nos permita a nosotros determinar estas pérdidas de carga. Entonces, partiendo de Chézy, ya tenemos nosotros otras ecuaciones mucho más sofisticadas con unos cálculos mucho más exactos, ¿no? Entonces, luego, ¿no? A principios ya del siglo XVIII, ¿ya? Eh, con el objetivo de llevar agua, ¿no? Para poder regar los jardines, igual en Versalles, en Francia, ¿ya? Eh, Hizo investigaciones ingeniero, ¿no? Claude Anthony Couple. Él lo que hizo es hacer pasar fluido por un conducto, pero iba variando, ¿no? Iba variando el diámetro de las tuberías. Hizo 5 experimentos con tuberías que iban desde las 4 pulgadas hasta las 18 pulgadas y una longitud de 800 a 1600 metros, ¿no? Entonces, y en base a estas investigaciones, a estos experimentos que él realizaba, ¿no? Se dio cuenta que los resultados, las pérdidas de carga variaban, ¿no? Variaban de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces, de allí nace esto de las primeras, ya diríamos, conceptos de hidráulica que a mayor diámetro de tubería, las pérdidas van a ser mucho menores, ¿no? Entonces, parte de aquí, cuando él hace este experimento y va variando los diámetros de las tuberías, ¿ya? Estas son las primeras investigaciones que se han quedado registradas, ¿no? Se tiene la documentación en donde se hizo este tipo de experimento, ¿no? Entonces, ya se pudo determinar
que un factor era el diámetro, ¿no? El diámetro de la tubería influía en las pérdidas de carga que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, él ya lo pudo documentar, ¿no? Pero, ¿no? Posteriormente, también ya se realizaban investigaciones por separado, no tanto en Holanda como en Alemania, ¿ya? Realizaban investigaciones, ¿no? Y entonces hay alguna documentación que te especifica, por ejemplo, este señor Cornelius en Holanda, ¿ya? Él dice lo siguiente, que la velocidad debe de ser proporcional a la raíz cuadrada de la pendiente, ¿no? O sea, la velocidad del fluido, la velocidad que tenga el fluido en el conducto debe ser proporcional a la raíz cuadrada de la pendiente que tenga ese conducto, ¿no? Pero eran las primeras investigaciones, lógico, no estaban todavía las ecuaciones dadas, ¿no? Estaban en proceso. Al mismo tiempo, ¿no? Contemporáneamente, Albert, en Alemania, ¿no? Decía lo siguiente, todo esto es en base a sus investigaciones, ¿no? A la parte empírica que se realizaba. Dice que la acción de la desaceleración, porque ellos asumían que hay una fuerza en contra del movimiento del fluido, ¿no? Del hecho, esta desaceleración del hecho del fluido uniforme no solo era igual a la acción que aceleradora, ¿no? A la fuerza de la gravedad en el paralela al plano, ¿no? Sino también proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, vemos nosotros aquí, ¿no? Que cómo se iban complementando estas investigaciones en la hidráulica, ¿ya? Y luego ya tenemos aquí estas investigaciones, ¿no? Tanto de Cornelius como de Albert. Ellos ya se basaban en el teorema de Torricelli y en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Lo que pasa es que no tenían en cuenta algunos factores, por eso es que no se podía todavía aún establecer, ¿no? El teorema de Torricelli, ¿no? Como nosotros bien sabemos, ¿no? Nos dice que esta velocidad que nosotros tenemos a la salida de un conducto, es igual, ¿no? Si tenemos aquí una carga, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, esta altura, ¿no? Pero ¿de dónde parte esto, no? O sea, ¿de dónde es que obtiene Torricelli este teorema, ¿no? Entonces, él parte de la siguiente, de la ecuación de energía, ¿ya? Que ya había sido establecida mucho tiempo antes. Entonces, voy a colocar aquí, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, él lo que hace es lo siguiente, ¿no? Va a realizar la evaluación, ¿no? La energía que tiene en este punto, ¿ya? Y la energía que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, en este punto nosotros sabemos que ya por la ecuación de Bernoulli, ¿no? Es un trinomio, por eso muchas veces se le conoce como el trinomio de Bernoulli también, ¿no? Porque vamos a tener 3 energías, ¿no? En este punto, en este punto que lo voy a llamar punto 1, ¿no? Él hace la evaluación en el punto 1 y lo compara con el punto 2, que no necesariamente va a ser allí, ¿no? Puede ser en la base o en cualquier otro punto, ya puede ser en cualquier otro punto. Pero él realiza esta investigación, ¿no? Y eso uno lo puede hacer, por ejemplo, con una botella, ¿no? Una botella llena de agua, ¿no? Y en la parte inferior hace un agujero, pero lógicamente hay que tener destapado, y vamos a ver, ¿no? Que cuando tiene, diríamos, el nivel lleno la botella, esta velocidad es mucho mayor, incluso la distancia de donde el chorro puede arrojar es mucho mayor, ¿no? A medida que va descendiendo esto va disminuyendo, ¿no? Entonces, esos experimentos, ¿no? Lo llevó a él y lo planteó con este teorema de Bernoulli, ¿no? ¿Y qué te dice el teorema de Bernoulli? Hay que sumar, ¿no? Para cada uno de estos puntos las 3 energías, ¿no? La energía de posición, la energía de presión y la energía de velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que realizó él. Entonces, aquí, por ejemplo, para este punto 1, ¿no? Vamos a establecer que la presión, ¿no? Todos son presiones manométricas, hay que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Presión en el punto 1 entre el peso específico, ¿no? Más
Esa es la primera. Luego vamos a tener aquí la velocidad al cuadrado, ¿no? La velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? Esa es la energía de velocidad, más la energía de posición, que nosotros lo vamos a llamar, si tenemos en cuenta, este es un nivel de referencia y le llamamos a este H0, ¿no? H0, a esta altura le vamos a llamar aquí H1, ¿no? H1 y aquí sería un H2, ¿no? Porque también podemos tomar como referencia este nivel y no va a variar los cálculos, o sea, aquí H2, ¿no? Lógicamente el nivel del agua desciende de H1 hacia H2, ¿no? Entonces aquí va a ser H1, ¿no? H1, tomando como referencia este nivel, ¿ya? Este nivel H sub 0, ¿no? Entonces, estas tres energías, ¿ya? Es la que tiene en este punto, ¿no? Y eso lo que hace es compararlo con la energía que va a tener en este punto 2, ¿no? En ese punto 2, lo que va a tener es lo siguiente, ¿no? Igual, la presión en el punto 2, todo presión manométrica, ¿no? Entre el peso específico del fluido, acá hay que tener en cuenta, ¿no? Más, ahí ya no va a ser la velocidad 1, sino va a ser la velocidad en el punto 2, ¿no? Al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, y aquí vamos a tener una altura H2, ¿no? H2, ¿ya? Pero, ¿no? Si es que nosotros tenemos este recipiente, ¿no? Muy, muy grande, y este nivel, ¿no? Este nivel de agua, este nivel de agua, el descenso es muy, muy lento, ¿no? Por eso es que la velocidad aquí, ¿ya? La velocidad del descenso, estoy viendo aquí la velocidad en este sentido, ¿ya? La velocidad en este sentido, ¿no? ¿No? Tiende a cero, ¿ya? Por eso es que aquí, en esta, la velocidad aquí, la velocidad 1, ¿ya? Le vamos a llamar esto, se hace cero, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad tiende a cero en este punto, ¿no? Si es un recipiente muy amplio, este nivel como que no desciende, ¿no? Entonces tiende a cero, ¿no? Este factor se convierte en cero. Otro, la presión, ¿no? Si yo estoy aquí en la parte superficial, la presión la presión manométrica, ¿ya? La presión manométrica es cero, ¿no? En la parte superficial. Entonces, si este P sub 1 vale cero, este factor de acá también vale cero, ¿no? Estos se hacen ceros. Luego, vamos a ir aquí, ¿no? En el punto 2. En el punto 2, si tenemos la descarga al aire, ¿no? Estamos descargando al aire, entonces esta presión aquí también es cero. Existe presión, no es una descarga al aire. Esta presión, la presión 2 se hace cero y este factor se convierte en cero, ¿no? Entonces, con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Es H1 menos H2, ¿no? H1 menos H2, pero H1 menos H2 es la diferencia de alturas, que acá sería Y2 menos Y1, ¿no? Entonces, yo lo voy a llamar como, aquí, lo vamos a llamar, ¿no? Esta diferencia, esta es una altura, ¿no? Como H mayúscula, ¿ya? Para mí, esta diferencia va a ser H mayúscula. Voy a colocar así, H mayúscula. Entonces, si yo resto H1 menos H2, acá voy a tener un H mayúscula. Y eso va a ser igual, aquí lo que me estaría quedando es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Más, perdón, sí, la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si ustedes se percatan, aquí yo voy a pasar a multiplicar 2 veces la gravedad por la altura y este cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿no? Entonces es así como obtuvo, ¿no? Como obtuvo la velocidad de salida, ¿no? La velocidad en el punto 2, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura, en este caso, de 2 veces la gravedad, acá lo voy a colocar en orden, 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Y ahí está la ecuación, ¿no? Que había determinado Torsier. Pero, como les digo, tuvo en cuenta ya, él se basó en otras investigaciones previas, ¿no?
en investigaciones previas para poder determinar esto, ¿no? Y se sigue utilizando, pues, ¿no? ¿Ya? Y luego acá tenemos la ecuación de Bernoulli, muchas veces también conocidas como el trinomio, pues, ¿no? El trinomio de Bernoulli, ¿ya? Porque están componente, porque lo componen pues aquí tres factores, ¿no? La energía de velocidad, la energía de presión y la energía de posición, ¿ya? Pero aquí no tenían en cuenta algunas cosas. Si ustedes se percatan, alguien me dirá, aquí falta, pues, ¿no? Aquí falta un delta de H, ¿no? ¿Y eso qué es? La pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga, ¿ya? Son las primeras investigaciones, ¿no? Son las primeras investigaciones. Acá lo que tomo en cuenta es esta parte que es un tramo muy corto, ¿no? Y estas pérdidas de carga tienden a cero, pues, ¿no? Tienden a cero. Y eso lo vamos a ver con un ejercicio un poco más adelante, ¿ya? Que vemos que cuando estos tramos son cortos, estas pérdidas de carga tienden a cero. Entonces, creo que está bien esta parte, ¿no? Quisiera, no sé si se está escuchando claro. ¿Estamos bien con el audio? Entonces, a partir de estas investigaciones, ¿no? Que ya se tenía, tanto de Cornelius como de Albert y otras investigaciones previas, es que este ingeniero, ¿no? Chessy, toma todas estas investigaciones previas y lo que hace es realizar su propia investigación y lo sintetiza, ¿no? Él se basa en base a todos estos estudios, es que él ya diríamos que lo reúne todo y como que hace un compendio y a partir de sus investigaciones que realiza, pues saca la ecuación de Chessy, ¿no? Entonces, ¿cómo parte cómo inicia todo esto de la ecuación de Chessy, ¿no? Cuando uno revisa la documentación de la parte de la hidráulica, nos dice que en la ciudad de París, ¿no? Había problemas de desabastecimiento del agua, ¿ya? Entonces, tenían ellos muchos problemas. Entonces, lo que se hace es ver una alternativa de cómo solucionar este problema de desabastecimiento de agua, ¿no? Entonces, París cuenta en la parte alta con un río que se llama el río Ibet, ¿ya? Entonces, una comisión que se había formado, ¿no? Da como alternativa utilizar el agua de este río para poder abastecer a la ciudad, ¿no? Y poder de esta manera solucionar el problema de desabastecimiento que se producía, ¿ya? Entonces, es en eso, ¿no? Que se forma un comité y se encarga a estos dos ingenieros, ¿no? A Perronet y a Chessy, ¿no? Que por ese entonces Chessy trabajaba en París, en la supervisión de puentes, estaba en la supervisión de las carreteras, ¿no? De los trabajos en las carreteras, estaba de supervisor ahí, pero Anthony Chessy era se graduó, él cuando se graduó en la universidad se graduó con honores, ¿no? Era uno de los mejores alumnos. Entonces, se le encarga a ellos que calculen, ¿ya? Lo que necesitaban es determinar la sección, ¿no? La sección del canal y el caudal que van a transportar, ¿no? Para poder llevar de este río Iber hacia la ciudad de París, ¿no? Imagínense el trabajo que se les encarga a ellos, ¿no? No existía pues ahora las ecuaciones que ya se tienen, ¿no? Uno coge las ecuaciones y los procesa y obtiene los resultados, ¿no? Y en base a eso ya se diseña. Entonces Chessy se encuentra con un gran problema de que no hay esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Él realiza sus propias investigaciones, ¿ya? Él lo que hace es realizar sus propias investigaciones, es por eso que se demora, pues, ¿no? Para poder establecer su ecuación, ¿no? Entonces, ahora él lo que parte de lo siguiente, ¿no? Hace un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces aquí en un plano inclinado, ¿no? Para un sólido, un diagrama de cuerpo libre para un sólido, pero lo que él establece aquí, dice que la componente, ¿no? De la gravedad que nosotros tenemos, el que influye en el movimiento de los fluidos es aquella componente que es paralela al plano, ¿no? O sea, yo tengo el peso, ¿no? Te voy a tener el peso
de un sólido, pero eso no es el que interviene en el movimiento, sino el que es paralelo, ¿no? Luego de descomponer este peso, pues, ¿no? Entonces, dice él lo que establece que para un fluido, ¿no? Para este caso, para el agua, ¿no? Esta fuerza es la que interviene en el movimiento del fluido, ¿no? Mucho antes ya que Anthony Cesi pueda realizar esta investigación, este trabajo que se le encomendó, otro señor, ¿no? Ya había, ¿no? Un señor Abraham, él ya había establecido el principio, ¿tá? Básico del flujo uniforme, ¿no? Ya él hacía solamente una comparación de fuerzas, ¿no? Entre aquellas fuerzas que son, diríamos, lo vamos a llamar fuerzas a favor del movimiento, ¿no? Y fuerzas en contra del movimiento. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros en física, pues suma de fuerzas en el eje X y suma de fuerzas en el eje Y, ¿no? En este caso, él ya había determinado esta comparación para flujos uniformes, ¿ya? Entonces, Cesi se basa en eso y pues lo que él indica y se da cuenta que lo que interviene aquí nada más es esta fuerza que es paralela al plano, ¿ya? En el movimiento de los fluidos, ¿no? Entonces, de esta manera, él nos dice, ¿no? Para que haya aquí movimiento en esta parte, ¿no? En esta parte, esta fuerza, ¿no? Estas fuerzas que son fuerzas actuantes y son a favor del movimiento, que esta es una parte de la gravedad, ¿no? Porque acá hay que descomponer. Y aquí establece que existe otra fuerza que es en contra, ¿no? Aquí. Basándose ya en este principio que se había establecido años antes, ¿no? Para el movimiento en flujo uniforme, ¿ya? Entonces, basándose en eso, él hace la comparación de estas fuerzas, ¿ya? Para poder, y es de aquí de donde parte y establece la ecuación de Cesi. Todo parte de aquí, ¿no? Este es el inicio, ¿no? Por eso fue de gran ayuda este señor Brahms, ¿no? Que establece la comparación de estas fuerzas para un flujo uniforme, ¿no? Entonces, Cesi nos dice y hace la comparación siguiente, ¿no? Va a ser aquí una comparación entre las fuerzas, este F, que lo vamos a llamar F mayúscula, ¿ya? Estas fuerzas, este F, que está en esta partecita que es a favor del movimiento, ¿no? Y vamos a tener nosotros aquí este F sub R, aquí lo voy a llamar un F sub R, que van a ser las fuerzas de resistencia, ¿no? Las fuerzas de resistencia, ¿ya? Entonces, ya hace la comparación, ¿no? Entre las fuerzas actuantes y que están a favor del movimiento y las fuerzas que están en contra del movimiento, ¿no? O fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerzas de resistencia al movimiento aquí. Para flujos uniformes, pues, ¿no? Entonces, vamos a calcular ahora esta fuerza de rozamiento, ¿ya? Este F sub R. Vamos a partir con este F sub R. Ya, este F sub R, ¿no? Que es la fuerza de resistencia. Entonces, él establece lo siguiente. Nos dice que las fuerzas de resistencia aquí, estas fuerzas de resistencia, lo que hacen es oponerse al flujo, al movimiento del flujo, ¿no? Y lo calcula él por unidad de área, ¿no? Lo que hace es por unidad de área. Y es ahí donde ingresa a tallar ya el perímetro mojado, el área de la sección mojada, ¿no? Parte de estos conceptos, ¿no? De estos son los primeros los inicios del radio hidráulico, como lo vamos a conocer nosotros ahora, ¿no? Entonces, él dice, esta fuerza de rozamiento que se opone por unidad de área, vamos a, aquí ¿no? La fuerza por unidad de área, ¿no? Va a ser proporcional, él nos dice, esta fuerza, ¿no? Por unidad de área, esta fuerza que se opone por unidad de área va a ser proporcional
a un coeficiente, ¿ah? De ahí nace ya a un coeficiente K, ¿no? Que luego va a ser una constante de proporcionalidad, por la velocidad del fluido elevado al cuadrado, ¿no? Por la velocidad que tiene el fluido elevado al cuadrado, ¿no? De ahí nace ya este concepto de este coeficiente, ¿no? Que es una constante, este valor de K, ¿no? Que luego este valor de K lo coloca dentro de ese valor C, ¿no? Que nosotros conocemos C como el coeficiente de Chezy. Ese C engloba este factor K, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿cuánto vale el valor de C, no? Ya está incluido dentro este coeficiente K, ¿ya? Entonces, es de aquí, y de aquí ya nace, ¿no? De aquí nace el factor de esta fuerza de resistencia, ¿no? Despejando, ¿no? Ojo que aquí esta área, ¿no? El área, esta arita, ¿no? La fuerza por unidad de área, pero el área, nosotros sabemos, esta área tiene que ver, ¿no? Con la longitud del perímetro mojado, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. Todo ese perímetro mojado, ¿ya? Aquí esta área es la longitud del perímetro por, ¿no? Acá mejor lo voy a llamar perímetro mojado, ¿no? Perímetro mojado, para poder entendernos esta parte, perímetro mojado, ¿no? Que va a ser el área, por la longitud en estudio, ¿no? ¿Ya? Por la longitud en estudio. Todo ese perímetro por la longitud en estudio, ¿no? Entonces, de allí, despejando ya este factor, vamos a despejar ahora este factor, este factor de resistencia, ¿no? La fuerza de resistencia, y queda determinado como esta constante K por la velocidad al cuadrado, ¿no? Por el perímetro mojado y por la longitud, ¿no? Del tramo en investigación, ¿no? De esa manera hemos establecido ya nosotros esta fuerza de resistencia, ¿no? La fuerza de resistencia. Vamos a ver ahora entonces las componentes efectivas, ¿no? Esta componente efectiva, esta componente que interviene en el movimiento del fluido, ¿no? Que es un porcentaje de la gravedad, ¿no? Tenemos que descomponer aquí, ¿no? Este F, ¿ya? Esta fuerza F está en esta parte, ¿no? Este F. Entonces, esa fuerza F, ¿no? Igual por unidad de área, ¿no? Hay que establecer es por unidad de área igual. Nos va a quedar determinada, ¿no? Como el área, igual el área que yo tengo aquí en esta parte, por toda la longitud que estoy haciendo de investigación, por la pendiente, acá ingresa a tallar la pendiente que tenga el plano, y lógicamente acá este W, ¿no? Que es el peso, ¿no? El peso unitario, en este caso, el peso unitario del agua, ¿no? Entonces, igualando, ¿no? Igualando estas dos fuerzas, ¿no? Que para flujo uniforme, igualando esas dos fuerzas, vamos a obtener nosotros lo siguiente, ¿no? Si es que igualamos aquí F, ¿no? F que sería el área. Entonces acá igualando, vamos a colocar acá igualando, ¿no? Igualamos. Vamos a obtener lo siguiente. Acá nos va a quedar el área por la longitud, por la pendiente, por el peso unitario del agua, y eso lo vamos a igualar con estas fuerzas de rozamiento. Y aquí está el valor de esta constante K, la velocidad elevado al cuadrado, el perímetro mojado y la longitud, ¿no? La longitud. Como ustedes pueden notar, acá lo que vamos a cancelar es la longitud,
¿no? La longitud. Y acá ingresa a tallar otro factor, ¿no? Cuando yo divida el área entre el perímetro mojado, porque este perímetro mojado va a pasar a dividir aquí, entonces nace otro concepto. Nace el concepto de radio hidráulico, ¿no? El radio hidráulico que tiene unidades de longitud y que es el área hidráulica, ¿no? El área, esa área hidráulica entre este perímetro mojado, ¿no? Este perímetro mojado. No hay que comparar esta área, ¿no? Este es el área hidráulica, ¿ya? Hay que tener en cuenta esta parte, que es el área hidráulica, ¿no? Es ese corte que nosotros hacemos en los canales, pues, ¿no? Esa área, ¿ya? Y aquí, entonces, me va a quedar aquí el radio hidráulico, ¿no? Cuando yo divide el área entre el perímetro mojado, me va a quedar entonces aquí el radio hidráulico, ¿no? Entonces aquí ya está en función del radio hidráulico, ¿sí? Este radio hidráulico, ¿qué más me queda? Me queda la pendiente, me va a quedar el peso unitario del agua, que ese peso unitario del agua lo voy a dividir entre esta constante K. Y eso me va a quedar igual a la velocidad al cuadrado, ¿no? Esa velocidad del fluido, ¿no? Esa velocidad del fluido. Entonces, pasando, ¿no? Ya me va a quedar la velocidad, me va a quedar en función de este W, raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Pero hay que separar, ¿no? Porque la ecuación va a quedarse de la siguiente manera. La velocidad, ¿no? Esta velocidad va a ser igual, ¿ya? La velocidad que vamos a obtener nosotros va a ser igual a esta constante. Acá vamos a tener una constante C, ¿ya? Una constante C que es la constante de Hc por la raíz cuadrada, ¿no? Por la raíz cuadrada, y dentro vamos a obtener nosotros el radio hidráulico, ¿no? El radio hidráulico, y vamos a tener allí la pendiente, ¿no? Entonces, este coeficiente C, ¿ya? Que es el coeficiente de Hc, este C va a ser igual, ¿no? A este W al peso unitario del agua entre esta constante K y todo eso elevado a 0.5, ¿no? Porque pasa como un medio, ¿no? A la 0.5. Entonces, y de esa manera, Chessy encontró una ecuación matemática para poder determinar la velocidad en los conductos, ¿no? Entonces, de esta manera es como llegó él a establecer, ¿no? A establecer. Lógicamente que para ello tuvo en cuenta otros estudios previos ya que se habían realizado, ¿no? Entonces aquí, a ver, voy a borrar esto, creo que tengo por aquí un momento. Ahí está la ecuación, ¿no? Si ustedes buscan la ecuación de Chessy, ha sido establecida de esta manera, ¿no? Donde ya los valores de C hay que, lo tenemos en tablas, ¿no? Y ahí está V, ¿no? Este V que es la velocidad del fluido en metros por segundo. Tenemos el radio hidráulico que tiene unidades de longitud, porque estoy dividiendo área entre perímetro, ¿no? Me va a quedar en unidades de longitud. La pendiente, metro por metro, y este coeficiente, ¿no? Este es un coeficiente de velocidad que tiene estas unidades, ¿no? Metro a la 1/2, el segundo a la -1, ¿no? Y aquí les voy a mostrar, ¿no? Esta es deducción gráfica de la ecuación de Chessy, ¿no? Ahí tenemos el perímetro, ¿no? Es el trabajo que se le había encargado a él realizar, ¿no? Determinar esta sección transversal, ¿no? Y el caudal, ¿no? Lógicamente que ya teniendo la velocidad, ya se puede determinar los otros parámetros. Eso es un poco más sencillo, ¿no? Era determinar la velocidad nomás allí. Y bueno, es a lo que llegó, pues, ¿no? Y es la primera ecuación, y de ahí, bueno, ya se parte ya las demás ecuaciones, ¿no? Tenemos Manning, bueno, Hassen y William, y hay otras ecuaciones para poder determinar las pérdidas. ¿Hay alguna consulta? Luego, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta, mira, Chessy, ¿no? Lo que tiene en cuenta en su ecuación es el radio hidráulico, la pendiente del canal y una constante, ¿no? Un coeficiente C, ¿no? Que tiene que ver con el peso específico del agua, ¿no? Pero ya mucho tiempo después, ¿no? Hay otros investigadores, ¿no? Que es, la hidráulica ya se iba como que perfeccionando, se iban colocando otros parámetros, ¿no? Otros factores que intervenían en este factor de fricción, ¿no? Bueno, en ese entonces no se conocía todavía, ¿no? Tenemos a Hagen en 1939, ¿no? Poisson en 1940, Reynolds en 1893, ¿no? Ellos, ¿qué establecieron, no? Ellos, a través de sus investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que establecieron ellos, no? Que la densidad y la viscosidad del fluido influyen en la pérdida de energía, ¿no? En la pérdida de energía total, pues, ¿no? Pero lógicamente que en la pérdida de energía total tenemos el factor de fricción, ¿no? Entonces, estas propiedades, la densidad, la viscosidad, no se habían tenido en cuenta todavía antes, ¿no? Entonces, aquí es donde ya ingresan estas tablas que ahora nosotros ya tenemos, ¿no? De calcular la densidad, calcular la viscosidad, ¿no? Para determinadas temperaturas, ¿no? Empezamos a hacer variarias, ¿no? Entonces, ya tenemos en cuenta aquí otros parámetros, entonces, para poder determinar las pérdidas de carga en el movimiento de fluidos, ¿no? Posteriormente, ¿no? Otro investigador, ¿no? Nikuratse, en 1933, él, ¿qué establece, no? Él nos dice que en la pérdida de carga, en la pérdida, ¿no? Que nosotros tenemos en el movimiento de los fluidos, ya no depende del valor absoluto de la rugosidad, porque en ese entonces no se sabía que existe rugosidad en los conductos, ¿no? Y se pensaba que dependía de esa rugosidad, ¿no? Entonces, él establece que no es así, sino que él establece, ¿ya? Un término, ¿no? Que es la rugosidad relativa, que es la división, ¿no? Entre el espesor, la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería, ¿no? Y con estos factores, ¿no? Con estos dos parámetros determinados, que es el número de Reynolds y la rugosidad relativa, bueno, ahora se tiene el abaco de Moody para poder establecer este factor de fricción, ¿no? Entonces, Nikuratse, él establece una relación ya entre el diámetro, ¿no? Este diámetro interno de la tubería, hay que tener en cuenta que es un diámetro interno, ¿ya? Y este espesor, ¿no? Esta es la rugosidad absoluta, ¿no? Porque la tubería, si nosotros lo llevamos al microscopio, ¿no? Se va a ver de esta manera interiormente, ¿no? O sea, claro, si uno lo palpa, pues parece que fuese liso, ¿no? Totalmente liso, pero no es así. Entonces, interiormente tiene esta forma, ¿no? Y aquí hay una rugosidad, dependiendo lógicamente del tipo de material, pues, ¿no? Hay unos más rugosos que otros, ¿no? Entonces va a haber diferentes pérdidas, ¿no? De carga, ¿ya? Entonces, se pensaba que dependía de esta rugosidad absoluta, pero luego se establece, ¿no? Este señor establece que depende de la rugosidad relativa, ¿no? ¿Y qué es la rugosidad relativa? Es la rugosidad absoluta entre el diámetro interno de la tubería, ¿no? Entonces acá ingresa a tallar otro factor nuevamente, ¿no? Que es la rugosidad relativa, ¿no? La rugosidad relativa del material, ¿no? Entonces, ¿no? Ya tenemos aquí, hasta ese entonces ya se tenía el número de Reynolds, ¿no? Tenemos la rugosidad relativa. Lo que se hace es, bueno, esto es un poco amplio esta parte, ¿no? Se establece los ábacos, ¿no? Lo que hoy conocemos ya este ábaco de Moody, ¿no? Para poder determinar este factor de fricción, para poder calcular las pérdidas de carga o pérdidas de energía, como lo conocemos, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación nosotros qué es qué es el número de Reynolds, ¿no? ¿Cómo se determina? Lógico que estamos hablando para líquido, ¿no? Para el agua, porque hay número de Reynolds para otros materiales, ¿no? Lo que se ve en hidráulica fluvial. El número de Reynolds, ¿no?
Este es, como su propio nombre lo indica, es adimensional. Es un número adimensional, no tiene dimensiones, ¿ya? Pero lo que hace es una comparación, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Vemos nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo se establece este número de Reynolds? ¿Ya? Es 4 veces la velocidad del fluido, ¿no? Por el radio hidráulico esta es la viscosidad cinemática, ¿no? Esta es la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, en el numerador, vean ustedes, lo que tenemos son las fuerzas que me van a generar el movimiento, ¿no? Y en el denominador son las fuerzas que se oponen a ese movimiento, ¿no? La viscosidad cinemática, ¿no? Para el caso de los líquidos, ¿no? Para el caso de los fluidos que sean líquidos, la viscosidad, ¿ya? Disminuye con el aumento de la temperatura, ¿no? O sea, si yo tengo el agua a 10 grados centígrados, ¿no? A 15 grados centígrados y a 20 grados centígrados, la viscosidad es diferente, ¿no? Va a variar la viscosidad, ¿no? Mientras mayor sea la temperatura, menor va a ser la viscosidad, ¿no? Y la viscosidad es la que aquella que me va a retardar el movimiento, ¿no? Esa es una propiedad de los fluidos, ¿ya? Entonces, eso es para el caso de los líquidos. En el caso de los gases, ¿no? Para los fluidos que sean gases es al contrario, ¿no? Aumentas la temperatura, aumenta la viscosidad, ¿no? Entonces, para los líquidos, aumentas la temperatura, disminuye la viscosidad. Para los gases, al aumentar la temperatura de los gases, aumenta la viscosidad, ¿no? Y nosotros, bueno, acá tenemos 2 ecuaciones. Una es la viscosidad cinemática, que es la que está en esta parte, ¿no? La viscosidad cinemática, pero también tenemos la viscosidad dinámica, ¿no? Por eso es que se tienen las dos ecuaciones, ¿no? Pero la viscosidad cinemática no es más que la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido, ¿no? Entonces, y luego, lógico, cada uno de ellos tienen sus unidades, ¿no? La viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Y hay tablas, ¿ya? Hay tablas para determinar la viscosidad. Entonces, cuando uno se tiene un diseño, ¿no? Se tiene la temperatura del fluido que va a conducir, entonces ingresa a la tabla y hace la selección del valor de la viscosidad, ¿no? ¿Cuánto vale la viscosidad para transportar a 15 grados, a 20 grados, ¿no? Y así, hay que hacer la selección de este valor de la viscosidad, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que conocer para determinar el número de Reynolds es la velocidad que va a tener el fluido, el radio hidráulico y la viscosidad cinemática, o la velocidad, el diámetro, ¿no? La viscosidad, la densidad del fluido y la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces, con esos van a poder ustedes establecer el número de Reynolds, ¿no? Pero, ¿para qué establecemos el número de Reynolds? Ya hemos dicho que el número de Reynolds es un número adimensional, pero este número de Reynolds es fundamental para que ustedes sepan en qué tipo de flujo están, ¿no? Y ahí ingresa a tallar otros términos, ¿no? Flujo laminar, flujo en transición, flujo turbulento, ¿no? ¿Quién me determina si es un flujo laminar, un flujo en transición, un flujo turbulento? El número de Reynolds, ¿ya? Por eso se tiene que determinar el número de Reynolds para que puedan establecer ustedes en qué tipo de flujo están, ¿no? Están, bueno, por ahí se tiene esta velocidad, ¿no? La velocidad crítica, que se calcula como 2320 por la viscosidad cinemática entre 4 veces el radio hidráulico, ¿no? Que ese es un límite para pasar de un tipo de flujo a otro tipo, ¿no? Entonces, vamos a establecer ahora, vamos a ver cómo es que este número de Reynolds me va a mí a determinar si estoy frente a un flujo laminar, en transición o turbulento, ¿ya? No sé si hay consultas, me gustaría que hagan nomás, no hay ningún problema, podemos absorber algunas dudas que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, voy a establecer ahora este número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds, ¿no? Entonces, luego que ustedes determinan, ¿no? Van a reemplazar aquí esos valores, ¿ya? Y van a calcular el número de Reynolds, ¿no? Y ese número de Reynolds lo vamos a encontrar con los siguientes parámetros aquí, ¿no? Un número de Reynolds, ¿no? 2320, ¿ya? Algunos he visto como 2000, ¿ya? He visto en otros textos como 2000, 2200, 2320, ¿no? Es un rango, ¿no?
te sale 2320 el número de Reynolds. Y el otro es 4000, 4500 he visto en algunos textos que colocan. Estos son los límites, ¿ya? Estos son los límites. Si el número de Reynolds que ustedes han calculado, ¿no? Han determinado su velocidad, su radio hidráulico y su viscosidad cinemática, ¿no? Y han calculado el número de Reynolds y les sale a ustedes menor que 2320, ustedes van a decir que tienen o están trabajando, ¿no? O que se presenta ahí un flujo laminar, ¿ya? Un flujo laminar. ¿Qué pasa si el valor es entre 2320 y 4000? Entonces van a decir que es un flujo en transición. Y si el valor del número de Reynolds que ustedes han obtenido es mayor a 4000, es un flujo turbulento, ¿no? Y ahora ustedes dirán, ¿pero qué es un flujo laminar, flujo en transición, flujo turbulento, ¿no? Un flujo laminar, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la cuba de Reynolds, ¿no? Uno lo puede ver en los laboratorios de hidráulica, en la cuba de Reynolds, ¿no? El flujo, diríamos que las líneas de flujo, ¿no? De las moléculas de agua son paralelas a la base, ¿no? Así es como se desplaza en un flujo laminar estas líneas de corriente, ¿no? De esa manera, paralelas a la base, ¿no? Así es. Y cuando ustedes quieren determinar las velocidades, bueno, acá hay muchas estudiar la velocidad, la distribución de velocidades, ¿no? Dependiendo del tipo de flujo, pero cuando están frente a un flujo laminar, más o menos esta es la distribución de las velocidades dentro de una tubería, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por el rozamiento que existe aquí en las paredes de las tuberías, la velocidad es mucho menor que en esta parte central, ¿no? Donde tenemos nosotros la velocidad mayor, ¿no? Por eso es que, a ver, acá no, el coeficiente, no, a ver, un ratito, por favor. Aquí, no sé si ustedes se percataron. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí. Van a encontrar ustedes un coeficiente de Coriolis. Aquí, ya, en energía de velocidad. Un coeficiente de Coriolis, ¿no? Que ese coeficiente de Coriolis es para hacer un reajuste aquí. ¿Por qué? Fíjense ustedes aquí. ¿No? Aquí la velocidad no es, o sea, no, yo no tengo una sola velocidad en toda la sección de la tubería, ¿no? Hay varias velocidades. Entonces, para hacer esa corrección, ingresa a tallar este coeficiente de Coriolis, ¿ya? En esta parte. Y lo que tenemos que encontrar aquí es una velocidad promedio, ¿ya? Esto es para el flujo laminar. Luego vamos a ver para el flujo en transición y el flujo turbulento, ¿ya? Entonces, voy a avanzar aquí. A ver, un ratito, creo que hay una consulta aquí. Ecler, buenas noches. Las diapositivas, ya, les comparto, ya terminamos el masterclass y les voy a compartir. Les voy a dejar ahí con los señores de CERSA para que lo puedan ustedes descargar, ¿ya? Entonces tenemos aquí la distribución de las velocidades para un flujo laminar, ¿no? Vamos a ir al flujo en transición, ¿no? En flujo en transición, vean ustedes, ¿no? Si esta es la tubería, ¿cómo va a ser ya las líneas, ¿no? Estas son las líneas de corriente, ¿no? Ya no son paralelas a la base de la tubería, en este caso, ¿no? Sino que ya tiene un cierto desorden, ¿no? Ya, pero si nos vamos ya al flujo turbulento, este es más o menos, ¿no? Cómo se presenta aquí las líneas en un flujo turbulento, ¿ya? Entonces, para eso es el número de Reynolds, para saber nosotros si estamos frente a un flujo laminar, un flujo en transición o un flujo turbulento. Y teniendo aquí como base, pues, 2320 y 4000. Ojo, estoy en tuberías, ¿no? Que para un flujo a lámina libre, ya los límites aquí son 500 y 1000, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, no hay que confundir, por favor, ¿ya? Una cosa es que yo esté trabajando en tubería, ¿no? Que es un fluido a presión y que estos son los límites, pero si están ustedes ya en flujo a lámina libre, los parámetros son otros, ¿no? Los límites son otros, 500 y 1000. Y así el número de Reynolds de la partícula ya ingresan a tallar otros valores, ¿no? Como les estaba mencionando ya en esta parte de la hidráulica o fluvial, ¿no? Hay otros números de Reynolds que ingresan a tallar otras situaciones que no es parte del masterclass, ¿no? Vamos a ver aquí, entonces, en cuanto a la pérdida de carga continua, ¿no? Entonces, yo lo que quiero saber aquí, ¿cuánto de pérdida de carga voy a tener por efecto del rozamiento en esta parte, ¿ya? Por ese efecto mismo del rozamiento, ¿no? De la aspereza del material, nosotros vamos a tener pérdidas de energía. ¿Cómo van a calcular ustedes estas pérdidas de energía?
de la siguiente manera, ¿no? Las pérdidas de energía, que para este caso lo voy a llamar J, para la bibliografía en el Perú, a ver, voy a colocar aquí, ¿no? Es igual, ¿ya? Aquí en el Perú es casi generalizado como H sub F, ¿no? H sub F, ¿ya? Bueno, yo lo conozco así como J, ¿ya? Entonces, los españoles, la bibliografía que utilizo es un libro español, entonces está como J. Pero es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo van a calcular las pérdidas? Es 64 entre el número de Reynolds. Entonces ya determinaron ustedes la pérdida que van a tener, ¿no? 64 entre el número de Reynolds. Ojo, en metro por metro. Y eso lo tienen que multiplicar ustedes por la longitud. Si tienen una longitud de 200 metros, se multiplicará por los 200 metros. Esta es pérdida continua, porque hay una pérdida localizada que son por accesorios, ¿no? Ese es otro tema, ¿ah? Entonces, de esa manera van a poder ustedes calcular. Alguien dirá, pero ingeniero, ¿esta fórmula lo puedo aplicar aquí en flujo en transición, flujo turbulento? No, es solamente para determinar pérdidas de carga en flujo laminar, ¿no? Solo en flujo laminar. En flujo en transición y en flujo turbulento lo van a determinar ustedes con esta fórmula, ¿no? Igual las pérdidas, ¿no? Por unidad de longitud, ¿no? Es igual, este es por la longitud total, porque acá está la longitud, ya no, es igual, ¿no? Acá ya van a calcular ustedes las pérdidas, pero en la longitud total, porque acá ingresa ya la longitud de la tubería, fíjense ustedes, ¿no? Es igual, ¿no? A este factor de fricción, que es lo que nos está llevando en este masterclass. Este factor de fricción, ¿no? ¿Cómo determinar esto? Esa es la incógnita, ¿no? Este factor de fricción. ¿La longitud de la tubería es conocida? Sí, es conocida, ¿no? Se puede. ¿La velocidad del fluido que va a tener dentro lo conocen? También se conoce, ¿no? Perdón, ¿el diámetro de la tubería se conoce? Sí. ¿La gravedad es conocida? El factor de fricción, ¿cómo determino, no? ¿Cómo es que se determina? ¿Ya? Entonces, el problema es para flujo en transición y flujo turbulento, porque en flujo laminar ya se determina con esta formulita, ¿no? Vamos a ver ahora la distribución de las velocidades, ¿no? Les mencionaba, esta es la distribución de las velocidades, ¿no? La velocidad en función del radio, ¿no? Cómo me voy yo acercando, ¿no? Si yo tengo como base este origen, a medida que me voy yo separando en este sentido, ¿no? Vamos teniendo una menor velocidad, ¿no? Es la función, ¿no? La variación de la velocidad en función del radio, ¿ya? En esta parte. Entonces, como yo tengo esta distribución de velocidades dentro de la tubería, ¿no? ¿Cuál velocidad cojo, no? Yo cojo esta velocidad, cojo la velocidad que está aquí, la velocidad máxima, por eso es que aparece, ¿no? El coeficiente de Coriolis, ¿no? Para hacer un reajuste. Y cuando ustedes sacan esta velocidad promedio, ¿no? Se saca aquí, por ejemplo, esta es la velocidad promedio que está aquí, ¿no? Para flujo laminar, la velocidad promedio, que es esta, es un promedio, como su nombre es un promedio de todas las velocidades, ¿no? Y cuando se va a colocar dentro de la ecuación ya de este trinomio de Bernoulli, ponte, ese factor de Coriolis es 1.0003, por ejemplo, ¿no? O sea, es 1 en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso es que ya no se considera allí, ¿ya? En los cálculos, pues, ¿no? No sé, pero en las investigaciones, cuando se realizan, ¿no? En los textos que uno ve, revisa, ¿no? Cómo es que se han determinado estas ecuaciones, está el coeficiente de Coriolis, ¿no? Y también hay otro coeficiente, el coeficiente de Boussinesq, ¿no? Que esa es otra situación, ¿no? Entonces, esta es la velocidad media, ¿no? Es una velocidad media para un flujo laminar. En el flujo turbulento, ¿no? Todo se complica aquí cuando el flujo es turbulento, ¿no? O en transición. Aquí se presentan tres tipos de flujo, ¿ya? En esta distribución. Vamos a tener aquí una viscosidad en esta parte, un flujo laminar y, bueno, un turbulento, ¿no? Es la distribución. Pero lo que nos interesa a nosotros es esta velocidad media, ¿no? Esta velocidad media, ¿cómo lo vamos a determinar, ¿no? Se determina esta velocidad y se coloca. Esta velocidad que está aquí, ¿no? En esta partecita con esta línea punteada de color rojo es la que va aquí, velocidad, ¿no? Igual aquí, ¿no? Esta velocidad, ¿ya? Vamos, entonces, viendo ya esta parte de los tipos de flujo, ¿no? Los tipos de flujo. Entonces, de esa manera es como se iban realizando las investigaciones, ¿no? Vamos a ver ahora el trinomio o ecuación de Bernoulli, ¿no? Este trinomio, y que bueno,
habíamos determinado, ¿no?, como Torricelli empleó, ¿no?, la energía de velocidad, la energía de presión y la energía de posición, y se decía que es constante, ¿no?, para un fluido ideal, ¿no? Se ha partido en los laboratorios siempre, ¿no?, se parte de lo ideal. Luego ya se van haciendo las limitaciones, pues, ¿no? Se limitan, ¿no? Como si ustedes verán aquí, ¿no? Se establecía que aquí en este punto, ¿no? Voy a colocar, a ver, vamos a ver aquí. En este punto, ¿no?, aquí en el eje de la tubería, si hacemos el análisis en este punto y hacemos el análisis en este punto 2, ¿no?, aquí voy a tener yo la energía de posición, ¿no?, Z, la energía con respecto a un nivel de referencia, pues un plano horizontal que puede estar en este nivel, ¿no? Ya, este es Z, la energía de posición. Voy a tener yo una energía de presión, ¿no? Es una energía que es hasta este punto, ¿no?, una energía de presión. Y voy a tener una energía de velocidad, ¿no?, que es esta parte, la energía de velocidad, ¿no? Esta energía de presión, ¿no?, quiere decir que si ustedes colocan aquí, ¿no?, pues una tubería, ¿no?, que sea transparente, van a ver que el nivel del agua asciende hasta aquí, ¿no?, por la velocidad que tiene en esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué se decía? ¿No? Que si yo comparo las energías en este punto 1 con este punto 2, al final son iguales, eran constantes para un fluido ideal, ¿no? Fíjense ustedes, acá tengo un Z2, ¿no? En este caso acá sería pues un Z2, tenían la energía de presión más, ¿no?, la presión en el punto 2 entre el peso específico más esta energía de velocidad, ¿no? La velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Sobre 2 veces la gravedad, ¿no? ¿Qué unidades tiene estas ecuaciones? Esta ecuación tiene unidades métricas, ¿no? Van a encontrar otra ecuación ustedes que tenga unidades de Pascal, ¿ya? Seguramente en algunos textos lo van a ver, ¿no? ¿Cómo obtienen esa ecuación? Al multiplicar aquí por el peso específico, ¿no? Todos lo multiplican por el peso específico y las unidades de la ecuación resultante serían unidades en pascales, ¿no? Entonces, pero vean ustedes aquí, ¿no? Lo que quiero que vean en esta parte. Aquí no hay pérdida de carga. No está la pérdida de carga, ¿no? Es que de ahí se parte, ¿no?, de un fluido ideal, incompresible, sin viscosidad, ¿no? No hay rozamiento, no existe nada, entonces no hay pérdida de carga, ¿no? Entonces se estableció el trinomio o ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde tenemos Z, ¿no? Z representa la altura geométrica, ¿no? Esto representa el peso, la presión sobre el peso específico, que representa la energía potencial, ¿no? Presión por unidad de peso, ¿no? La energía de velocidad, y bueno, este P, ¿no?, este factor, ¿no?, que se denomina cota piezométrica, ¿no? Si yo sumo este Z, aquí, esta altura Z, más energía de presión, voy a tener la línea piezométrica, y eso se conoce como cota piezométrica, pues, ¿no?, en esta parte, ¿ya? Partiendo de aquí, de fluidos ideales, ¿no?, incompresibles, sin viscosidad, luego, voy a borrar esta parte, luego se ha ido ya, y se ha determinado ya, se ha trabajado con fluidos reales, pues, ¿no? El agua, ¿no?, que tiene una cierta viscosidad, ¿no? Cuando hablamos de viscosidad, ¿no?, para entendernos, ¿no?, el agua, por ejemplo, es mucho más viscosa que la miel, por ejemplo, ¿no? Si ustedes vacían un poco de agua, ¿no?, sobre una superficie, se va a desplazar mucho más rápido que si vacían miel o aceite, ¿no? Tienen más viscosidad, ¿no? La viscosidad es aquella propia que se va a oponer al movimiento, pues, ¿no? Entonces, ya el agua tiene viscosidad, ¿no? Y esa viscosidad, el rozamiento de las tuberías, hace que yo tenga una pérdida de carga, ¿no? Una pérdida de carga. Y ha sido establecidas aquí en esta partecita. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí hay pérdida de carga, ¿no? Si yo desplazo el fluido desde este punto 1 hasta este punto 2, ¿no?, en este trayecto, ¿no?, va a ir desde este punto, ¿no? Lo voy a desplazar hacia este punto, va a generar una pérdida de carga, ¿no? Una pérdida de carga. ¿Cuánto? Esto, ¿no? Aquí, ¿no? Esto va a ser mi pérdida de carga, esta distancia. Y aún así, si voy desde el punto 2 hacia el punto 3, ¿no?, yo voy a tener esta pérdida, un poco menor, ¿no? Porque acá yo proyecto, esta es una línea, lo proyecto, ¿no? Esta parte será la pérdida del punto 1 al punto 2, y acá sería la pérdida del punto 2 al punto 3. O sea, todo es la pérdida que va a generarse desde el punto 1 hasta el punto
hasta el punto 3, ¿no? Y aquí aparece, vean, este coeficiente de Coriolis, ¿no? Es un coeficiente de Coriolis, un coeficiente de reajuste, como habíamos dicho, que la velocidad aquí en todo el conducto, en toda la sección no es la misma, pues, ¿no? Varía la velocidad. Eso, por ejemplo, se puede ver también en los canales de pendiente variable, ¿no? Cómo es esa distribución de las velocidades, ¿no? Entonces, y aquí ya se considera, pues, ¿no? Entonces, en este punto 1, ¿ya? En este punto 1, voy a borrar aquí para poder entender. En este punto 1, todo aquí en este punto 1, a ver, en este punto 1, tomando como nivel de referencia este plano aquí, esta línea horizontal, ¿no? Voy a tener Z1, que sería este Z1, ¿no? La energía de posición, la energía de presión, y la energía de velocidad, ¿no? La energía de velocidad que está aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Si yo, aquí incluso, fíjense ustedes, está, ¿no? Aquí yo puedo notar, si coloco una tubería transparente, ¿no? Y veo que el agua va a ascender hasta este punto, pues, ¿no? Asciende. Ahora, si yo hago la comparación con el punto 2, ¿no? Acabo de tener un Z2, ¿no? Para este punto, que es en el eje, ¿ya? En el eje de la tubería, ¿no? Para el punto 2 voy a tener presión 2 sobre el peso específico, Z2 va a ser este Z2, la presión 2 sobre el peso específico, y voy a tener la energía de velocidad, ¿no? Esta energía de velocidad, ¿ya? Y ahí lo que interviene este tramito aquí, este tramo, ¿no? Que es J1 sub 2, o sea, las pérdidas de carga que va a existir al momento, ¿no? De desplazarnos desde el punto 1 hasta el punto 2. Ahí ingresa a tallar las pérdidas de carga porque estamos trabajando con fluidos reales, ¿no? Ya no con fluidos ideales, ¿no? Sin viscosidad, ¿no? Entonces, incomprensibles, ¿no? Pero acá ya estos son fluidos reales, pues, ¿no? Entonces, y bueno, si hago la comparación igual con el punto 3, voy a tener Z3, ¿no? La energía de posición, la energía de presión y la energía de velocidad 3, ¿no? Esta energía de velocidad 3. Y si hago la comparación de este punto 1, ¿no? De este punto 1 con este punto 3, aquí voy a tener las pérdidas, todas estas van a ser las pérdidas desde el punto 1 hasta este punto 3, ¿no? Las pérdidas que se van a generar allí en ese punto, ¿no? Entonces, y para poder determinar eso hay fórmulas, pues, ¿no? El problema es determinar este coeficiente, ¿no? Para poder colocarlo allí, ¿no? Para ver cuánto vale ese factor F, ¿no? Que les había mostrado. Cuánto es el valor para poder colocarlo dentro de las fórmulas, ¿no? Entonces, aquí ya se, a ver, voy a borrar. Aquí ya se tiene en cuenta, ¿no? Estas pérdidas de energía, ¿no? Vamos a ver estos coeficientes, ¿no? Este coeficiente, este F, ¿no? Es lo que a nosotros es el tema, ¿no? De hoy, este F que está aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar para las tuberías, ¿no? Coeficiente de fricción en tuberías, ¿no? Que por la nomenclatura, ¿ya? Por esta nomenclatura, en algunos textos está como J, como lambda y como F, ¿no? Este factor de fricción, ¿no? Este F. En los ábacos de Moody, por ejemplo, F, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Y hay softwares también para poder determinar esto, ¿no? A ver, Poiseuille en el año de 1846 fue el primero en determinar matemáticamente, ¿no? Este factor de fricción. Pero, ojo, si ustedes ¿no? Vieron, para flujo laminar, ¿no? El número, estas pérdidas, ¿cómo se determinaba? Como 64 entre el número de Reynolds, ¿no? Entonces, pero solamente es para flujo laminar. Por eso acá dice, ¿no? Factor de fricción en flujo laminar. ¿No? Y obtuvo una ecuación para determinar dicho factor, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Le pertenece entonces a Poiseuille. Le pertenece la primera ecuación, pero solamente para ecuaciones, para flujos laminares, ¿no? Y lógicamente está condicionado, pues, ¿no? Es aplicado solamente para flujos laminares y para número de Reynolds menor a 2300, 2320, que está en otros textos, ¿no? Que es aquí, a ver, aquí, ¿no? Esta ecuación es aplicable para flujo laminar y para números de Reynolds que son menores a 2300, 2320, ¿no? Que varían en los textos, pues, ¿no? Pero estamos por ahí, 2500 he visto en algunos textos también, ¿ya?
Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Y qué es SJ, lambda o F? Ese es el factor de fricción para flujo laminar. ¿Y qué es adimensional, ¿no? Porque el número de Reynolds lo hemos visto nosotros, que es un número adimensional. Y bueno, R sub B, que este es el número de Reynolds, que ya hemos visto nosotros cómo se determina el número de Reynolds, ¿no? Teniendo la velocidad del radio hidráulico y la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica, cualquiera de los dos, ¿no? Y para eso se tienen pues, las tablas, ¿no? Entonces, las ecuaciones para determinar el coeficiente de fricción, vamos a tener la ecuación de Darcy y Weber, ¿no? Esta es una ecuación, ¿no? Que se ha establecido en base a experimentos que se han realizado, ¿no? En tuberías, ¿no? Para poder determinar este F, pues, ¿no? Entonces, de allí, ¿no? En base a esas investigaciones, ¿no? Se ha establecido ya esta ecuación, ¿no? Que las pérdidas, ¿no? ¿no? Acá, esta sí es pérdidas por unidad de longitud. Acá hay que tener en cuenta, fíjense ustedes, acá no está L, ¿no? Acá hay que multiplicarlo por la longitud, ¿ya? A este J sub C, todavía yo tengo que multiplicarle por la longitud de mi tubería, pues, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, por eso aquí están las pérdidas en metro por metro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el factor F, este factor de fricción F, la velocidad, el diámetro y 2 veces la gravedad, ¿no? Es la ecuación de Darcy-Weber. Pero, ojo, ¿qué es lo que tiene en cuenta aquí, no? Acá lo que tiene en cuenta ya es la temperatura del fluido, ¿no? Esta ecuación, ¿no? La temperatura que tenga el fluido, la rugosidad de la pared del conducto, el diámetro interno y la velocidad del fluido, ¿no? Bueno, cada uno de los factores, ¿no? De estos factores que intervienen en esta ecuación, acá está, ¿no? Pérdida de carga por unidad de longitud, que es adimensional, ¿no? La velocidad del fluido, la gravedad, el diámetro de la tubería y el factor de fricción, que es adimensional. Entonces, lo que nosotros ahora es, ¿cómo determinamos este factor de fricción, ¿no? Pero de aquí parte, ¿no? De aquí parte, esta es una de las ecuaciones que más se utiliza en el cálculo de pérdidas de carga, ¿no? Luego tenemos, ojo, luego tenemos aquí ya la ecuación de Coulomb, ¿no? Esta ecuación de Coulomb. Pero si usted se percata aquí, en esta primera parte, aquí, ¿no? Esta ecuación es solamente para flujo laminar, ¿no? Para flujo laminar, ¿no? 64 entre números de Reynolds. Entonces, Coulomb, ¿no? Realizó investigaciones, ¿no? ¿Qué pasa si es que ya no el flujo no es laminar, ¿no? Si el flujo ya está en transición, ¿no? O el flujo ya es turbulento, ¿no? Incluso hay una turbulencia total, ¿no? O turbulencia neta, como se le conoce, ¿ya? Entonces, él estableció ya ecuaciones para este tipo de flujos, ¿no? Entonces, y la ecuación, ¿no? Esta es una ecuación que se obtiene por iteraciones, ¿no? Hay que hacer iteraciones para poder determinar este factor F, ¿no? O si ustedes ven aquí, en esta parte de la ecuación está F, y aquí también en esta parte de la ecuación también está F, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene aquí este factor de fricción? Se va a obtener por iteraciones. ¿Qué parámetros más intervienen? El número de Reynolds. Aquí está el número de Reynolds. La rugosidad absoluta. Ojo, esta rugosidad es la rugosidad absoluta, ¿no? Y acá está el diámetro de la tubería. Creo que está claro en cuanto a rugosidad absoluta y rugosidad relativa, ¿no? Si yo divido el la rugosidad absoluta de la tubería, que esta es la que viene en los catálogos de las tuberías, pues, ¿no? Cuando uno adquiere las tuberías, esta rugosidad absoluta viene, ¿no? Y tiene unidades de longitud, ¿no? Viene en metros, ¿no? Generalmente, ¿ya? Entonces, dividiendo la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería, yo voy a obtener otra rugosidad. A ver, acá lo colocaría el la rugosidad absoluta. Si yo divido entre el diámetro de la tubería, la rugosidad absoluta tiene unidades de longitud, el diámetro, unidades de longitud. Ya voy a obtener, ¿no? Acá lo voy a colocar, voy a obtener otro parámetro que se llama como rugosidad relativa, ¿ya? Una rugosidad relativa. Y esta rugosidad relativa es adimensional, ¿no? Pero en la ecuación de Coulomb, acá es la rugosidad absoluta. ¿Que ustedes lo pueden transformar a rugosidad relativa? Sí, ¿no? Acá está la rugosidad relativa, ¿ya? Y el número de Reynolds. Vean ustedes este número de Reynolds, ¿no? Pero estas ecuaciones, ¿no? Eran un poco complejas, ¿no? Son, ya diríamos, hay que hacer iteraciones, pues, ¿no? Se tiene que hacer iteraciones para determinar este factor F, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces,
Si ustedes despejan de aquí, ¿no? Si ustedes despejan, bueno, acá lo podemos establecer de esta manera, ¿no? Entonces, en las investigaciones, ¿qué se determinaba, no? Que cuando ya la velocidad es superior a los 20 metros por segundo, ¿no? Tenemos velocidades altas, estamos frente a una turbulencia completa, ¿ya? Donde el número de Reynolds es demasiado grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo voy a ver ahora en el ábaco de Moody, ¿no? ¿Qué pasa cuando el número de Reynolds es muy grande, ¿no? Cuando el número de Reynolds es muy grande, ¿ya? Este factor que está aquí, lo vamos a eliminar, ¿no? Porque es lo mismo, el cálculo que ustedes van a obtener es lo mismo considerar el número de Reynolds que no considerarlo, ¿ya? Cuando las velocidades son superiores a los 20 metros por segundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos frente a una turbulencia neta, ¿no? O turbulencia completa, ¿ya? Y el número de Reynolds es demasiado grande, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes dividen un número, ¿no? Por 2.5 entre un número demasiado grande? Este tiende a cero, pues, ¿no? Este factor tiende a cero. Entonces aquí vamos a tener nosotros esta ecuación y este término, ¿no? Este término en esta parte lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque el Reynolds muy grande, tiende a cero este factor y vamos a obtener nosotros esta ecuación, ¿ya? Nos vamos a quedar con esta ecuación, ¿no? Ahí está, ¿no? Con esta ecuación nada más, ¿no? 1 entre la raíz cuadrada del factor de fricción y con esto termino. Esto de aquí se hace 0. Igual aquí, si despejando, nos vamos a quedar con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación para calcular este factor de fricción, ¿no? Ojo, entonces Colebrook nos va a servir para flujo en transición, flujo turbulento, ¿no? Ahora, acá hay algunos valores, ¿no? Algunos valores de rugosidad, ¿ya? De rugosidad absoluta, ¿no? Es una rugosidad absoluta, que para tener, diríamos que como que una base para comparar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto se hace cuando ustedes compran una tubería, ¿no? Y ven el catálogo y tiene una determinada rugosidad, ¿no? Entonces ustedes, dependiendo del tipo de material, ya se tiene una idea de cuál puede ser la rugosidad, así el catálogo diga lo contrario, ¿no? Entonces, para fundición y acero, 10 a la menos 4 metros, ¿no? Por ejemplo, acero inoxidable, 5 por 10 a la menos 5 metros, y hormigón y así, ¿no? Se tiene para diferentes materiales una rugosidad, ¿no? Estos son los rangos en los que he aproximado está la rugosidad absoluta de esos materiales. Para tener una idea, pueden hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, luego tenemos aquí otra ecuación, ¿no? Esta ecuación de Blasius, una ecuación donde ya ingresa a tallar, vean ustedes aquí, esta E, ¿no? Esta rugosidad relativa, el E sobre D, ¿no? Entonces, para tuberías, esta ecuación que nosotros lo vamos a utilizar, ¿no? Para tuberías lisas, ¿no? Cuando la tubería es lisa, ¿no? Entonces, este factor de fricción, ¿qué pasa con el factor de fricción, ¿no? Con este lambda o J o F, ¿no? Tiende a cero. Entonces, la función de la rugosidad relativa, ¿no? Ya no tiene incidencia, ¿no? Puesto que acá esto tiende a cero, pues, ¿no? Esta E, ¿no? Es nula. Entonces, el factor, nosotros, las pérdidas ahí se va a considerar, se va a calcular con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación. Solamente entonces acá estaría en función de quién, del número de Reynolds. Solamente del número de Reynolds. Es aplicable esta fórmula, ¿no? A 65 veces la rugosidad, ¿no? Perdón, a 65 veces el diámetro entre la rugosidad absoluta. Luego vamos a tener nosotros aquí el diagrama de Moody, ¿no? Este diagrama de Moody, de dónde sale este lambda o sale ese F o el J, ¿no? Como, dependiendo de la nomenclatura que ustedes estén utilizando, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, ¿no? Tanto la ecuación de Colebrook, ¿no? Las ecuaciones que nosotros hemos ido viendo, se ha plasmado en un ábaco, ¿ya? Para que sea mucho más sencillo poder determinar este factor de fricción F, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Pero si ustedes calculan con la ecuación, comparan con el ábaco, la variación es mínima, muy poca, ¿no? Influye poco en los datos, en el cálculo final. Entonces, este ábaco de Moody, ¿no? Que está constituido, está constituido, es un doble logaritmo, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Vamos a tener una hoja doblemente logarítmica.
y está representada por dos ecuaciones, ¿ya? En el eje X que van ustedes a determinar el número de Reynolds, y en el eje Y es el factor de fricción, ¿no? Perdón, la rugosidad relativa, claro, el factor de fricción en la parte izquierda y la rugosidad relativa en la parte derecha, ¿no? Entonces vamos a ver ese abaco, a ver, no sé si por acá lo tengo. Creo que sí, a ver. Vamos a tener aquí la tubería, ¿no? La tubería, lo que yo quiero determinar, el factor de fricción en esta tubería, ¿no? Pues para eso ustedes tienen que determinar el tipo de material, pues, ¿no? El tipo de material del conducto, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a calcular con esta formulita, ¿no? Ya, aquí vamos a tener el factor de fricción, ¿no? Las pérdidas de carga, ¿no? En todo, esto es para toda la longitud, porque acá está L ya. Cuando ya está L aquí, pues, lo que están calculando ustedes es la pérdida de carga, pero en todo el trayecto, ¿no? Cuando L no está aquí, es pérdida de carga por unidad de longitud, ¿no? L todavía está acá en el denominador, ¿no? Pérdida de carga por unidad de longitud. Por eso tiene unidades de metro por metro, pero aquí ya no, ¿no? Aquí ya tenemos nosotros este F, la longitud, velocidad, diámetro, 2 veces la gravedad. Entonces, este F, este factor de fricción F, lo vamos a calcular nosotros, ¿no? Está en función del número de Reynolds, ¿no? Previo, hay que calcular el número de Reynolds, y de la rugosidad relativa, ¿no? De esta rugosidad relativa. Entonces, la rugosidad absoluta que viene en los catálogos, hay que dividirlo entre el diámetro interno de la tubería y van a obtener ustedes la rugosidad relativa. Teniendo la rugosidad relativa, teniendo el número de Reynolds, con esos dos parámetros van a ir ustedes al ábaco de Moody, ¿no? Y el ábaco de Moody está aquí, ¿no? A ver, previo a eso hay que ver esta parte de la rugosidad, ¿no? Acá tengo el diámetro interno, si esta es una tubería, ¿no? Esta es una tubería, el diámetro interno de la tubería, tenemos, esta es la rugosidad absoluta, ahí está la rugosidad, el E, ¿no? Esta es la rugosidad absoluta de la tubería, ¿ya? Entonces, al momento hay que dividir esta rugosidad absoluta entre el diámetro interno de la tubería y ahí está la rugosidad relativa, ¿no? Con esos parámetros vamos a ir aquí al ábaco, a este ábaco, ¿no? Y en esta parte derecha, aquí, fíjense ustedes, aquí donde está, en esta parte, ¿no? Dice en rugosidad relativa, ¿no? Rugosidad relativa. Acá dice número de Reynolds, ¿no? Y acá dice factor de fricción, ¿ya? Entonces, yo voy a ingresar en esta parte las rugosidades relativas y aquí vamos a ingresar el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds ustedes ya lo pueden determinar porque es la densidad, en este caso la densidad del fluido, la velocidad, el diámetro de la tubería y aquí está la densidad, perdón, la viscosidad dinámica, ¿no? Viscosidad dinámica, ¿ya? Entonces se ha determinado el número de Reynolds, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto les salga a ustedes, 10.000, ¿no? 100.000, ¿no? Y así hay que establecer aquí, ¿no? Nos posicionamos en esta parte. Y aquí en el eje Y, en esta parte derecha, la rugosidad relativa, que es E, ¿no? La rugosidad absoluta entre el diámetro. Cada uno de estos valores, ¿no? 0.05, 0.04, 0.03, ¿no? Son rugosidades relativas y cada uno de esos valores me representa una curva. Aquí está, es una curva. Vamos a un momento, ahí está, ¿no? ¿Qué color? Ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para 0.002, ¿no? Para una rugosidad relativa 0.002, ¿no? ¿De dónde ha salido esta rugosidad relativa? De acá, pues, ¿no? De dividir la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería. Entonces, esta es la curva, ¿no? Este 0.002 no es una horizontal, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Es una curva. Aquí está. ¿No? Es una curva, ahí está la curva, ¿no? Y así para cada uno de ellos, ¿no? Para 0.001, aquí está esta curva. Si hay que interpolar, se interpolará, pues no sé si ustedes tienen otro valor, habrá que interpolarlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Yo quiero que se percaten aquí en esta parte de la línea punteada, lo voy a colocar de otro color, ¿no? Esta línea punteada que está de color azul aquí. Todo lo que está a la derecha, fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que está a la derecha de esa línea son estas rugosidades son horizontales, las líneas son horizontales, ¿no? Esta línea es horizontal, 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 son horizontales, ¿no? Pero al momento que pasa la línea ya se convierte en una curva, ¿no? Este rugosidad absoluta, ¿no? No sé si se está notando, a ver, aquí, ¿no?
Fíjense ustedes para este 0.02, ¿no? Acá es una línea horizontal hasta aquí, ¿no? Llega aquí y de aquí es una curva, ¿no? Entonces, toda esa característica lo van a obtener ustedes a partir de esta línea punteada hacia la derecha. Por eso aquí es, ¿ya? Esta es una rugosidad, ¿no? Una turbulencia completa, ¿no? ¿Ya? El flujo está en turbulencia completa. Por eso es que el número de Reynolds no interviene. Vean, vamos a hacer una comparación. Ya voy a colocar dos valores del número de Reynolds. Vean ustedes, ¿no? Ah, a ver, primero, previo a eso hay que calcular el factor de fricción, porque si no, no nos vamos a entender, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un número de Reynolds de 10 a la 5, ¿no? Y un factor de fricción, ¿ya? Y un factor de fricción, por ejemplo, de 0.02, ¿no? Perdón, una rugosidad relativa de 0.02. Entonces, con 0.02 voy hacia aquí y yo tengo aquí vamos a tener un número de Reynolds de 100.000, ¿ya? De 100.000 este valor, ¿no? Entonces yo voy a trazar una vertical, ¿no? Voy a trazar una vertical y lo voy a interceptar, ¿no? Con la curva, con esta curva, ¿no? En este caso, 0.02, intercepto aquí, ¿no? Voy a interceptar esta curva que es la rugosidad relativa con el número de Reynolds, que es una vertical, ¿no? Y ese punto lo proyecto con una horizontal hasta encontrar el factor de fricción, ¿no? Este valor, ¿no? Este valor que está aquí, ¿no? Es el factor de fricción, ¿no? Este factor de fricción que lo voy a determinar aquí en esta parte es el de aquí, ¿no? Este factor de fricción, ¿no? Y eso le coloco aquí en la fórmula y ya tengo mis pérdidas, ¿ya? Como le digo, este abaco ha sido, pues, diríamos, el compendio, ¿no? De todas las investigaciones que se han realizado. Voy a tratar de avanzar porque aún nos falta. Voy a borrar, ¿no? Entonces, aquí, fíjense ustedes, ¿no? Si yo tengo entonces una rugosidad relativa a 0.02 y un número de Reynolds de 10.000, ¿no? En este caso de 10.000, voy a obtener un factor de fricción. Si yo tengo un número de Reynolds de 100.000 aquí, perdón, de 20.000, voy a tener otro factor de fricción. Eso es lo que quiero que, ¿no? De 30.000, vamos a tener otro factor de fricción, ¿no? Vean ustedes, ¿no? En esa parte. Pero, ¿qué pasa? Quiero que vean aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un número de Reynolds? Acá es, ¿no? En esta parte, vamos a ver, voy a comparar con este factor de fricción 0.05 y este número de Reynolds, ¿ya? Este número de Reynolds de 10 a la 6, ¿no? Que sería 1.000.000, ¿no? En esta parte, ¿no? Vean ustedes, al momento de hacer la proyección, ¿no? Yo voy a ir en esta parte, vamos a ir, y voy a tener aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí es la intersección. Proyectan, van a obtener este valor, aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa si tienen 2 millones aquí? 2 millones, van ahí, interceptan, la proyección va a ser la misma. ¿Qué pasa si tienen 3 millones? ¿No? 3 millones, proyectan, ¿no? Y va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una línea horizontal. Es por eso cuando el fluido tiene una velocidad superior a los 20 metros por segundo, el número de Reynolds es demasiado alto, tiende a cero y ese factor se elimina porque va a ser lo mismo considerarlo que no considerarlo. El número de Reynolds no influye ya en este factor de fricción, ¿ya? Entonces, aquí se puede demostrar en el abaco, ¿no? Aquí, entonces, de aquí vamos a tener nosotros el factor de fricción, ¿no? Del número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿ya? Del abaco de Moody voy a obtener este factor de fricción y eso lo voy a llevar y lo voy a colocar aquí en la fórmula para las pérdidas de carga, ¿no? Y ya voy a obtener mis pérdidas de carga en toda la longitud, ¿no? Pérdidas de carga continua, ¿no? Para calcular ya las pérdidas de carga continua en toda la longitud de una tubería, vamos a tener nosotros las ecuaciones de Manning, ¿no? Acá se tiene la ecuación de Manning, ¿no? Y aquí se tiene pues los parámetros, ¿no? Este N que va a ingresar en esta formulita, ¿no? La velocidad, radio hidráulico, la pendiente y bueno, N, ¿no? Que sería el coeficiente de rugosidad para Manning, ¿no? Así como hay la fórmula de Manning, también hay, ¿no? La de Stuyven, ¿no? Y tenemos la Meyer-Peter, ¿no? Kutter, son fórmulas y que cada uno, ojo, hay que tener en cuenta aquí, ¿no? Las unidades con las que están, ¿ya? Las unidades varían muchas veces en ellas, ¿ya?
Entonces, ¿no? Hay ecuaciones para poder determinar nosotros nuestras pérdidas de carga, ¿no? Por ejemplo, esta es muy aplicada, ¿no? Para poder determinar las pérdidas de carga en tuberías de asbesto cemento, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta el tipo de materia con el que estamos trabajando, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, una aplicación, les he colocado una aplicación, ¿sí? Calcular la pérdida de carga aplicando la fórmula de Manning y Hazen y Williams. No hay que hacer una comparación entre la fórmula de Manning y Hazen y Williams, que se genera en una tubería de hormigón de diámetro 600 milímetros con un caudal de 1 metro cúbico por segundo y una longitud de 100 metros, ¿no? Entonces hay que calcular las pérdidas de carga. ¿Cuánto pérdida de carga es que ha existido ahí? ¿Ya? Entonces, por Manning, ¿no? La fórmula de Manning está en esta parte, ¿no? La velocidad, radio hidráulico, la pendiente y N, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahí, entonces, trabajar con los datos que se tiene, pues, ¿no? De la información del ejercicio, nos han brindado a nosotros el diámetro de la tubería, el caudal que vamos a transportar, la longitud de la tubería, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿no? Tenemos esa información y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Que tenemos el diámetro de la tubería, ¿no? El diámetro de la tubería que es 600 milímetros, 0.6 metros, ¿no? ¿Qué más tenemos de información? Tenemos el caudal, ¿no? El caudal que va pasando, que es 1 metro cúbico por segundo. La longitud de la tubería, que es 100 metros, y también tenemos este N, ¿no? N 0.011. ¿De dónde viene? Eso viene de Manning de acá, ¿no? Es una tubería de hormigón, ¿no? A ver. Manning, aquí está Manning, ¿no? Aquí está. N Manning para el hormigón 0.01 a 0.012, ¿ya? Entonces de ahí se extrae esos datos, ¿no? Para poder entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de continuidad, ¿ya? Que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? El área hay que determinar, ¿no? Como conocemos nosotros el diámetro, ¿no? Conocemos el diámetro, podemos calcular el área porque es una circunferencia, ¿no? Entonces, el área, si ustedes reemplazan, ¿no? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Reemplazando el área van a obtener este valor, 0.2827 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado. Ustedes también pueden determinar el perímetro mojado porque es una circunferencia, ¿no? Entonces, el radio hidráulico no me va a salir 0.15 metros, ¿ya? El radio hidráulico es dividir nada más el área y entre el perímetro mojado, que es algo sencillo, ¿no? De esta ecuación de aquí, que es caudal, ¿no? Velocidad por área, yo voy a despejar la velocidad, ¿ya? Voy a despejar la velocidad porque puedo determinar la velocidad ya, ¿no? La velocidad es, entonces, aquí, la velocidad va a ser el caudal entre el área, ¿no? De esta ecuación, ¿ya? El caudal es 1 metro cúbico por segundo. El área, ya lo he calculado el área en esta parte, ¿no? Entonces, ¿ya puedo determinar la velocidad en el conducto? Sí, la velocidad es 3.54 metros por segundo, ¿no? Ya tengo la velocidad, ¿no? ¿Qué me está faltando aquí? Está pendiente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a determinar? Despejamos, pues, ¿no? Hay que despejar nada más, ¿no? Porque lo único que nos queda es determinar que este es el gradiente, ¿no? Gradiente hidráulico. Hay que despejar esto porque tenemos radio hidráulico, tenemos N, tenemos la velocidad, podemos calcular estas pérdidas, ¿ya? Vamos a ver aquí. Despejando de la misma ecuación, ¿ya? De esta ecuación lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Al momento de despejar voy a obtener esta ecuación, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Bueno, acá está en función de la velocidad y acá está en función de este gradiente, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, la velocidad lo conozco, sí, 3.54 esta parte, ¿no? N lo conozco, sí, es conocido N. El radio hidráulico también es conocido, ¿no? Entonces, voy a tener ya las pérdidas de carga en metro por metro, ¿no? Estas son las pérdidas, ¿no? En metro por metro. ¿Cuánto sale de operar todo este valor? 0.019 metro por metro, ¿ya? Es metro por metro. Entonces, yo quiero las pérdidas totales. ¿Qué tengo que hacer, no? J sub C, las pérdidas totales, no, H sub F, J sub C. Tengo que multiplicar estas pérdidas de metro por la longitud de la tubería, ¿no? En este caso 100 metros, que es dato del ejercicio, ¿no? 100 metros. Al momento de multiplicar, las pérdidas van a tener ustedes un 1.9 metros de columna de agua de pérdida, ¿no? Esto es lo que se tiene de pérdida, ¿ya? ¿Por quién? Por Manning, ¿no? Manning. Vamos a ver ahora, entonces, Hazen y Williams, ¿ya? Hazen y Williams, tenemos esta fórmula, ¿no? Para determinar las pérdidas, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer acá es igual, ¿no? Igual. Ojo, en Hazen y Williams lo que no les había explicado, pero acá se tiene la fórmula, ¿no? Este coeficiente de pérdida es 139.3 más 6.5
por el diámetro, ¿ya? Aquí es diámetro. Acá interviene el diámetro. Voy a regresar un ratito. A ver, ¿dónde está? Creo que no sé si lo había colocado por acá, Hassan y William. En todo caso no está, ¿no? Pero debería de, a ver un momentito. Está. Pero ese es el diámetro, ¿ya? A ver, lo voy a agregar, ¿ya? Para poder pasarlo, porque si no, vamos a tener esto, para que no tenga dificultad. Entonces, este coeficiente es 139.3 más 6.65 por el diámetro, ¿ya? Por el diámetro. Entonces, de allí, el diámetro es 0.6, ¿no? El diámetro en metros, incluso te dice la fórmula, 0.6. Vamos a tener este coeficiente 143.29, ¿no? El área es la misma, ¿no? Porque hay que hacer una comparación entre los dos, ¿no? El área es, ya lo habíamos determinado, 0.28, ¿no? Que es el área. El radio hidráulico también ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué más es conocido? La velocidad también, ¿no? Lo único que vamos a aplicar otra fórmula, la velocidad va a ser la misma, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a determinar de aquí? Igual voy a determinar este gradiente, ¿no? Estas pérdidas aquí, ¿ah? Entonces, despejando de esta misma ecuación, voy a despejar, voy a colocar, bueno, acá, ¿no? Voy a colocar esta ecuación en función de este gradiente, ¿ya? De este gradiente, ¿no? Bueno, va a quedar la velocidad, este coeficiente K, este otro coeficiente, este coeficiente K que va a depender de las unidades que se está utilizando, ¿ya? Eso depende de las unidades que yo esté utilizando, ¿no? Son unidades inglesas, no sistema internacional, ¿ya? Entonces aquí, y el radio hidráulico, y bueno, 100 sobre 54, que es lo mismo que 0.54, ¿no? Bueno, acá es 54 sobre 100, ¿no? Pero bueno, al momento de pasarle al otro término, nos va a salir 100 sobre 64. Reemplazando esos valores, vamos a obtener nosotros este gradiente, ¿no? El gradiente nos vamos a obtener, este valor de K, este valor de 0.849 es para el sistema internacional, es el valor de K, ¿ya? No les había indicado, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Es para el sistema internacional, si es para unidades inglesas, es otro valor. No recuerdo, pero tiene otro valor, ¿ya? Lo podemos ver luego. Entonces, ese, ¿no? El gradiente es 0.013, ¿no? 0.013 y eso es metro por metro, pues, ¿no? Lo que se determina ahí es en metro por metro. Lo que voy a hacer yo es lo voy a multiplicar eso por la longitud total, ¿no? ¿Y eso cuánto me sale? 1.3 metros, ¿no? Entonces, yo con Manning voy a obtener, ¿no? Con la fórmula de Manning se obtiene un poco más de pérdida de carga que con Hassan y William, ¿no? Que es con esto lo que se diseña, pues, ¿no? Ahora, a ver, un momentito, antes de poder terminar, les voy a mostrar, a ver, tengo una hojita de cálculo, tengo programas también aquí, un programa para poder calcular esas pérdidas, a ver, un momentito, ya, un momentito, con esto terminamos, un momentito, y quiero mostrarles una hojita de cálculo que les he preparado, aquí está, ya. A ver, les voy a compartir entonces, ¿no? Y aquí está la presentación, ¿no? La presentación. Entonces aquí tenemos, ¿no? Este es por William Manning, ¿no? Manning, ¿no? 0.6, el diámetro 0.6, el caudal, ¿no? Es 1. La velocidad, bueno, lo calcula automáticamente, ¿no? Si ustedes hacen variar esto, la velocidad lo va a calcular porque ya está programada, ¿no? El coeficiente sí lo selecciono de aquí, ¿no? Acá lo tengo yo, el coeficiente, ¿no? Dependiendo del tipo de material, voy a seleccionar yo este coeficiente. La pendiente, ¿no? Que es lo que me calcula automáticamente el programita, y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas 1.9. Si ustedes colocan acá 0.7, ¿no? Automáticamente va a variar esto, ¿no? Para 2 metros cúbicos va variando, ¿no? Entonces acá lo dejo yo como 0.6 y como un metro cúbico por segundo, ¿no? Es para Manning. ¿Qué más hemos hecho? A ver, Darcy Weaver no hemos hecho, Hassan y William, ¿no? Hassan y William. Igual acá, 0.6, ¿no? El caudal, 1 metro, la velocidad me determina también este C que es acá, 139 más 6.65 por el diámetro en metros, ¿no? Y la longitud, ¿no?
C, que es el valor 143, y 100, esto que es la longitud, ¿no? Hay que ingresar todo lo que está con amarillo, hay que ingresar los valores y me calcula 1.3, que es lo que hemos obtenido nosotros en esta parte, ¿no? A ver, bueno, con eso ya estaríamos concluyendo, no nos da tiempo para mostrarles un programita, pero lo pueden descargar ustedes. Es este programa que está aquí, ¿ya? PipeFlow Calculator, ¿no? Lo pueden descargar y lo pueden hacer una aplicación. Bueno, nos hemos pasado, no sé si hay alguna consulta, en todo caso, lo dejamos en esa parte, ¿ya? Lo vamos a dejar allí. A ver. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Me están preguntando sobre el Excel. Sí, el Excel les voy a pasar, ¿ya? Les voy a pasar el Excel. Lo voy a dejar con los señores de CERSA, porque esa es la manera para que usted lo pueda obtener, porque no tengo los correos, no tengo de ninguno de ustedes. Yo le voy a hacer llegar el material a CERSA y ustedes ya conversan, le escriben a los señores para que les faciliten, ¿ya? Tanto la presentación como el Excel, ¿ya? El Excel y el nombre del programita, ¿no? Que tengo. Hay varios programas en sí, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, las últimas diapositivas. A ver, Marlene, buenas noches. Las últimas diapositivas, me está preguntando por las últimas diapositivas. No, esto es ya en cuanto al diplomado que se va a dictar, ¿no? Que se va a iniciar, ¿ya? Este es, que se va a dictar hidrología para obras hidráulicas, ¿no? Toda la parte de la hidrología, introducción al transporte potable, que hemos hecho una parte, hemos hecho con ustedes, ¿no? Lógicamente acá se detalla un poco más, ¿no? En esta parte, incluso se hace aplicaciones, en cada módulo se hace aplicaciones, ¿no? Flujo a lámina libre, las ecuaciones que rigen el flujo a lámina libre, el diseño de canales, ¿no? Vamos a hacer los tipos de revestimiento, ¿no? El drenaje de canales, ¿no? Las obras de arte, hidráulica fluvial, vamos a ver el transporte de sedimentos, transporte en suspensión, ¿no? La capacidad de retención de la cuenca, las fórmulas que se utilizan, ¿no? Las investigaciones que se tienen, eh, diseño de captaciones, captación de ladera, captaciones de fondo, pozos, ¿no? De aguas subterráneas, diseño de rápidas, ¿no? Acá se utilizan un programa que se llama Rápida, seguramente lo conocen, ¿no? E incluso transiciones, el diseño hidráulico, ¿no? El diseño, acá es drenaje de carreteras y en esta parte es drenaje longitudinal, drenaje transversal, las cunetas, las alcantarillas, ¿no? Que se ven en esa parte, el drenaje urbano, ¿no? Dentro de las ciudades, y terminamos con presas y embalses, ¿no? Que se hace aquí, pues, sobre todo, diríamos esto, la parte de la clasificación de las presas, ¿no? Tipos de presas, materiales sueltos, de concreto, ¿no? Porque hay otro módulo que, bueno, estamos dictando ya que es exclusivamente diseño de presas, ¿no? Donde ahí se hacen los diseños, tanto en presas de material suelto, presas de concreto, ¿no? En varios software, ¿ya? Pero aquí se hace se va a hacer con este diplomado que se va a dictar, se va a hacer un modelamiento, ¿no? Dependiendo del alumno, ¿no? Qué es lo que desea, una presa de concreto o una presa de materiales sueltos, ¿no? En base a eso ya se utiliza el software, ¿no? No voy a utilizar yo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para materiales sueltos tengo aquí el Slide, ¿no? Que es este software, ¿no? Este Slide, que hago mis modelamientos. Tengo modelamientos acá que estoy haciendo con los colegas a ver, no sé. Este es para materiales sueltos y acá tengo para concreto, por ejemplo, ¿no? Esta es una presa para modelar, ¿no? Y el SAP 2000 que también utilizo, ¿no? Bueno, hay varios software que acá tengo algunos, pero hay varios software que se utilizan, ¿no? Grid, GHMS, Dice Selva, que los utilizamos, ¿no? Eso era, eso, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar en esta partecita, ya ustedes esto conversan con los señores. No sé si hay alguna otra consulta. Ya, el material les voy a dejar, ya, no se preocupen. Ya, ¿quieren para que lo descarguen por aquí? ¿Quieren para, no, a ver, ¿cómo hacemos para que lo puedan descargar, no? En todo caso, yo voy a hacer llegar a los señores de CERSA, ya, no se preocupen, ¿ya?
con los señores de CERSA se comunican para que ellos lo puedan les puedan brindar, ¿no? Porque si no me van a enviar uno y otro, mejor yo ahora termino, le envío a señores de CERSA y a ellos les hacen llegar a los correos a ustedes, ¿ya? Ah, el material, a ver, me están pidiendo, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo? Entonces, tienen dificultades, dice, con los señores. A ver, ¿cómo hacemos entonces para poderles hacerle llegar el material? Porque eso sería la vía correcta. Ya, colegas, yo les envío. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.